Hola y bienvenidos a el video número 98. Seguimos hablando sobre Malaquías capítulo 1, los versículos 1 al 4 ahorita. En específico, número 2, cuando Israel hizo la pregunta, ¿en qué nos amaste? Estamos mirando las diferentes maneras que Dios ama y sigue amando a su pueblo Israel. Entonces miramos la semana pasada Romanos 9, 1 al 5 y miramos Deuteronomio 33, 3 y 1 de Juan 4, 19, que nos dice que nosotros amamos a Él porque Él nos amó. Primero miramos la palabra agapao, que es el verbo de ágape, que es un sustantivo, y habla de las acciones que uno hace que muestra que tiene ágape. Entonces hablamos sobre esto la semana pasada. Esta semana vamos a seguir hablando sobre la pregunta que le hicieron en Malaquías capítulo 1, ¿en qué nos amaste? Y vamos a ver del comentario del púlpito, algo sobre esto. Entonces vamos a seguir adelante. Padre, gracias por tu amor que nos mostraste por acciones en la cruz. Una cosa que no podemos dudar, los que tenemos tu Espíritu en nosotros. Gracias por tu Espíritu. Gracias por haber cambiado nuestro corazón de piedra a carne. Y Padre, también por tu Espíritu que nos impulsa a cumplir con tus mandamientos. Y Padre, sabemos que si andamos en desobediencia como tus hijos, entonces tú nos vas a disciplinar y azotar. Y te damos gracias por estos azotes, porque nos mantienen en el camino estrecho. Ayúdanos a seguir adelante, Padre, especialmente en estos días que vienen, porque sabemos que el mundo va empeorando día tras día tras día. Muchos señales de la venida de Cristo. Y Padre, esto lo esperamos con mucho gozo y anticipación. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Ok, entonces volvemos a Malaquías, capítulo 1, el versículo 2, en que nos amaste, y ya miramos muchas maneras. Y entonces quiero leer del comentario del púlpito, porque contestan la pregunta de por qué le preguntaron esto, a pesar de todo lo que Jehová había hecho para el pueblo de Israel. Dice en el comentario, este era el sentimiento interno de la gente en este momento. Dudaban del amor y fidelidad de Dios. Los acontecimientos en su historia no habían resultado como esperaban. De hecho, habían regresado del cautiverio y el templo fue reconstruido, pero ninguna de las cosas espléndidas anunciadas por los profetas habían sucedido. No fueron grandes ni victoriosos. El Mesías, Shiloh, no había aparecido. Por lo tanto, se quejaron y murmuraron, fueron desagradecidos por los favores del pasado y cuestionaron el poder y la providencia de Dios. Entonces, obviamente no podían entender las profecías, ni podían ver que Dios estaba prometiendo algo futuro, porque sus corazones todavía eran como piedras. Otra vez, enfatiza la importancia de la circuncisión del corazón. Y recuerden lo que leemos en Oseas capítulo 11, versículo 3. Dice, no conocieron que Él los curó. Y miramos esta palabra Rafa la semana pasada. Vamos a Jeremías 44, 17 al 19. Jeremías 44, 17 al 19. Y van a ver algo. Hemos leído estos versículos anteriormente. Pero una vez más, para ver la mentalidad de la gente de Israel. Y no olviden esto. ¿Por qué pensaron así? Es porque sus corazones todavía
no habían pasado por la circuncisión. En el versículo, vamos a leer 17 al 19. Dice, bueno, voy a leer 16. En cuanto a la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Este es el pueblo respondiendo a Jeremías. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Miramos aquí la actitud de la gente. Rechazaron la palabra del profeta y iban a obedecer solamente la palabra que salió de su propia boca. Y recuerden que nos dice Jeremías en 17:9, que el corazón es engañoso y perverso. Entonces aquí miramos el resultado de seguir el corazón no regenerado. Dice, y fuimos saciados de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que cesamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. Y a espada y a hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso nosotras, notan, dice nosotras, hablando de las mujeres, hicimos tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin saberlo nuestros maridos? ¿Dónde estaban sus maridos? Porque estos hombres no estaban tomando el lugar de sacerdote en su propia casa. Habían cesado su poder a sus mujeres. Algo que miramos muy común hoy en día. Y entonces dice en versículo 20, y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres y a todo el vulgo que le había respondido esto diciendo, ¿no se ha acordado Jehová? ¿No ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén? Vosotros y vuestros padres, vuestros reyes, príncipes y el pueblo de la tierra. Dios no olvidó de todo esto y no va a olvidar. Dios nunca va a olvidar de todo lo malo que está pasando desde el principio hasta el fin. Y todos van a dar cuenta por sus pecados. Y los que son de Cristo, Cristo pagó el precio de sus pecados. Entonces, gracias a Dios por nuestro Mesías. Entonces, el versículo 22, y no pudo soportar más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habíais hecho. Por tanto, vuestra tierra fue en asolamiento, en espanto, en maldición, hasta no quedar morador como hoy. Y sigue hablando de cómo Dios trataba con ellos. Quiero volver a mostrarles algo. Como siempre hablo de Josué, capítulo 24, versículo 19. Quiero leerlo porque tiene mucho que ver con lo que acabamos de leer ahorita. 19 dice, Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. Y notan estas palabras, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Y es lo mismo que Jeremías acaba de decir en lo que acabamos de leer en 44, el versículo 20 y 21. Entonces, mirando todo esto, ellos se habían olvidado
de todo lo que Dios había hecho para ellos. Dios hizo tanto por su pueblo que ellos ignoraron, y la pregunta es para nosotros la misma, que si somos iguales como ellos. ¿Hemos olvidado de todo lo que Dios había dicho y había hecho en el Antiguo Testamento? ¿Rechazamos su palabra para seguir la palabra de nuestra denominación, de nuestro pastor? No olviden todo lo que Jehová ha dicho. Y el problema hoy en día es que los cristianos no están revisando o no están escudriñando las escrituras para probar lo que están diciendo sus pastores desde el púlpito, o sus líderes o sus maestros, y por eso andan en falsa doctrina. ¿Estamos actuando igual como Israel, que vamos a seguir nuestra propia palabra? Porque la iglesia sigue haciendo cosas que no son bíblicas. Es porque su corazón no es regenerado, o es porque son completamente ignorantes todavía. ¿Cuál es la razón? Vamos a Salmo 78, 11. Salmo 78, versículo 11. 78, 11. Voy a leer 10 porque es una oración completa, 10 y 11. No guardaron el pacto de Dios, no quisieron andar en su ley. Antes se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Mire, la iglesia hoy en día, la iglesia cristiana hoy en día, ha olvidado mucho acerca de Dios porque han olvidado del antiguo pacto. Se enfocan mucho en el Nuevo Testamento y unos cuantos versículos, y por eso no conocen el Jehová, el Elohim, el Adonai del antiguo pacto. Y entonces por eso no han guardado las palabras de Dios y menosprecian el nombre de Jehová. Vamos a Salmos 106, versículo 13. 106, versículo 13. Nos dice: pero pronto se olvidaron de sus obras, no esperaron su consejo. Mire, esto enfatiza la importancia de no solamente estar en estudios los domingos o un jueves, sino todos los días. Si Dios nos ha dado su palabra y la manera para estudiar, debemos estudiar, debemos hacer todo posible para estar metidos en su palabra cada día, para no olvidar de estas cosas. Vamos a Salmo 103. Salmo 103. Y quiero leer todo el Salmo. David dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová, el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. ¿Quiénes son los nosotros? Segunda de Pedro 3:9. Los nosotros, volviendo a segunda de Pedro 3:1, segunda de Pedro 1:1, son los santos, los que obedecen
Este es el nosotros que David habla aquí y Pedro habla en 2 de Pedro 3:9. Entonces, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Quiénes son los que le temen? Leemos en Jeremías que Dios va a poner su temor en los corazones de su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Los que tienen corazones circuncidados. Muy importante todo esto porque todo está interconectado. Tenemos que leer todo en el contexto de las Escrituras. Versículo 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le teman, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Versículo 16. Que pasa el viento por ella y perece. Su lugar no la conoce más. Mas la misericordia de Jehová desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le teman. Otra vez, Dios va a mostrar misericordia a los suyos para siempre, como dice aquí, desde la eternidad hasta la eternidad, sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. No podemos escapar la importancia de Ezequiel 36, 22 al 32. Otra vez, ni de Romanos 8, 28, 29. El versículo 19. Jehová afirmó en los cielos su trono, su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis sus mandamientos, obedeciendo a la voz de su palabra. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Ellos habían olvidado de todo eso y tenían ellos los salmos de David. Pero obviamente no tomaron el tiempo para recordarse de la bondad de Jehová hacia ellos, algo que nosotros debemos hacer cada día. Entonces, todo lo que hemos visto que ellos olvidaron, es por eso que menospreciaron la autoridad de Jehová. Olvidar de Jehová obviamente es una forma de menospreciar. Vamos a Isaías 46. Isaías 46. Y vamos a estar en los versículos, déjeme afirmar dónde. Versículos 9 al 13. Versículos 9 al 13. Acordaos de las cosas pasadas, desde la antigüedad, porque yo soy Jehová. No hay Dios más Dios, y nada hay semejante a mí, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré con todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave de tierra lejana, al varón de mi consejo. Yo hablé, yo haré venir, lo he pensado, yo también lo haré. Si hay duda de que Dios es soberano sobre todo, absolutamente y divinamente, aquí Dios lo declara.
Versículo 12. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré mi salvación en Sión, por Israel mi gloria. Entonces Dios va a poner su salvación en su santo pueblo. ¿Quién es? La eclesía. Vamos a Salmo 135. Salmo 135, los versículos 1 al 12. Y vamos a terminar en esto. 135, los versículos 1 al 12. Aleluya, alabad el nombre de Jehová. Alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová, porque Jehová es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque es agradable, porque Jehová ha escogido a Jacob. Recuerden, hablamos de esto. A Jacob para sí, a Israel como su especial tesoro. Todo lo que Jehová quiso ha hecho en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca los vientos de sus depósitos. Él es el que hirió los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, sobre Faraón y sobre todos sus siervos. El que hirió muchas gentes y mató reyes poderosos. A Sejón, rey de los amorreos, a Og, rey de Basán, y a todos los reinos de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel, su pueblo. Qué bonita es la palabra de Dios. No debemos olvidar nada de su palabra, como miramos en Oseas 11, versículos 1 al 4. Ellos olvidaron. Nosotros no debemos olvidar. Entonces, es todo por mientras. Como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.